Muy buenas noches con todos. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de poder hablar correctamente ante el público. Estamos ya en una fase como universitarios en la cual vamos a egresar, entonces es muy importante que nos desempeñemos muy bien dentro de lo que es el campo laboral. Para eso vamos, dentro de la materia de expresión oral y escrita, hemos visto la necesidad de estudiar sobre técnicas y métodos que nos van a ayudar a nosotros a dar un discurso bien, poder expresarnos ante el público. Es por eso que primeramente trazamos los objetivos, que sería dar a conocer las técnicas de cómo uno hablar y expresarse claramente ante el público. Entonces, primeramente vamos a citar a nuestro expresidente de la República del Ecuador. Tenemos a Velasco Ibarra, quien tuvo un discurso tan fluido, tan convincente, quien tuvo un manejo escénico, quien tuvo una personalidad tan autoritaria y tan decidora, que fue 5 veces presidente de la República, 4 de ellas fue de recado, pero tanto fue el impacto visual, tanto fue el impacto de su discurso, tanto fue el impacto que él tuvo ante las masas, que fue nuevamente elegido. Entonces, nosotros nos damos cuenta que con un discurso uno puede hablar y puede tornarse aburrida la cosa. Pero si es que tenemos un discurso que convenzca, que cause emoción, que a una persona le haga hasta sentir, hay gente que en un discurso llora, entonces son cosas que a uno le impacta. Entonces ahí es cuando un discurso hasta mueve masas, manipula a la gente. Hay casos buenos, hay casos malos, hay casos de que solo con discursos se han formado religiones, se ha cambiado ideales. Tenemos el caso de Adolf Hitler. Entonces, esta es una imagen del poder del discurso, del poder del hablar ante el público, ¿no? Entonces vamos a dar las siguientes recomendaciones. Primeramente, una planificación previa. Nosotros no podemos dar un tema, un discurso, dar una exposición si es que no sabemos a qué público vamos a dirigirnos, si es que son grandes, pequeños, clase socioeconómica alta, baja, si es que nuestro público es un público introvertido, extrovertido. Entonces eso va dentro de la planificación. También dentro de los artículos que he leído, uno se debe presentar ante el público. Uno no puede ir, si es un público joven, con ideas demasiadamente anteriores. Si es un público un poco de gente ejecutiva, no puede ir con un discurso muy cómico. Entonces debemos ver nuestro target, ¿sí? Incluso la presentación, la manera de hablar, la manera de vestir, eso se tiene que ver anteriormente a dar un discurso. Entonces, una vez que se planifica estas cosas previas, como que vamos haciendo un baúl de lo que vamos a hacer, tenemos que trazarnos unos objetivos claros. ¿Cuál es el tema de mi discurso? ¿Cuál es el tema de mi exposición? ¿Cuáles son los objetivos principales? ¿Y qué es lo que yo quiero alcanzar con ello? Porque no se puede improvisar, no se puede hacer las cosas tan a la ligera. También tenemos la claridad y la vocalización. Entonces, dentro de esto va lo siguiente. Uno al hablar tiene que utilizar términos correctos, términos fáciles, bueno, dependiendo también del público al que nos dirigimos. Las palabras que sean congruentes, palabras fáciles, la vocalización, porque no es lo mismo que una persona hable tan corrido, como por ejemplo en el caso de los cuencanos utilizamos el cantado, estos modismos, y a veces la R nos comemos, pero deberíamos nosotros, el momento que hablar, vocalizar bien, abrir la boca, que nuestra expresión facial sea congruente con lo que decimos. Entonces, ese es uno de los puntos. Dentro de la vocalización también está en pronunciar todas las palabras bien, los fonemas claros. Incluso tenemos que hablar cosas que no sean, en caso de un público joven, cosas que no sean palabras rebuscadas, palabras difíciles, para hacernos captar por gente ya que tiene estudios superiores, que tiene grados, posgrados, que tiene maesterados. Entonces sí debemos utilizar un lenguaje más adecuado, un lenguaje que a ellos despierte interés, como que esta persona sabe de lo que está hablando, ¿no? Tenemos
el manejo escénico también. Dentro del manejo escénico es lo que nuestra manera de expresar con las manos, la manera de ver a la gente, la manera de uno se dirige, si es que se dirige ante una masa, entonces uno habla por el lado de acá, igual participa con la gente de allá, participa con la gente del fondo. Entonces esa es la manera de que nosotros nos manejamos escénicamente. Claro, también está el impacto en la mirada dice muchísimo. Entonces si es que usted tiene una mirada como que al piso, es un discurso que no convence, pero si es que usted tiene una mirada que está fijamente con la persona, si es que está moviéndose, si es que está una mirada que expresa una mirada notoria, entonces el discurso es más convincente. No es lo mismo uno hablar de esta manera, ver a la gente, si es que uno está personalmente, entonces decirle las cosas claramente con la mirada, ¿no? Que uno hablar así, con la cabizbajo, entonces eso no es un discurso convencedor. Entonces, dentro del manejo escénico nos vamos a tener para ver alguien que mueve mucho las masas y tuvo un manejo escénico tan espectacular que su discurso convenció muchísimo, muchísimo, aunque no fue tan... Que un político varón tiene que aprender a ganar y a perder en las urnas. Y quiero decirte a Félix Cordero que sí, que yo acepto que en el Ecuador es verdad, hay una marihuanera, hay una prostituta y una ratera. Pero que esa marihuanera, esa ratera y esa prostituta son las oligarquías ecuatorianas, compatriotas. Andan asustados en los clubes de Guayaquil, en el tenisclub, en el club, todos los días el mismo comentario. Se reúnen un poco pelucones a conversar y entre ellos dicen, Dios mío, nos tocó con Andalá. Con Andalá. Y no que yo estaba último. No había un sector que él no pisaba. Él se desenvolvía por todo el escenario y su expresividad y su manera de decir las cosas, incluso una manera irónica de atacar, pero su manera de atacar también le hacía sentir parte del pueblo. Entonces, él es un excelente orador, una excelente persona para los discursos, bueno, aunque no nos favoreció mucho, pero es un buen ejemplo de manejo escénico. Tenemos a continuación una mirada expresiva y uso de los gestos. Ya hablamos un poco anteriormente. También nos vamos a basar aquí en lo que decía Abdallah Bucaram. Él, cuando manifestaba que los políticos hablaban siempre en los clubs, en los nightclubs, entonces él expresaba con la cara de miedo, imitando a sus contrincantes. Entonces, si su discurso uno se pone a escribir sin tomar en cuenta la expresión de la cara de él y su manera de gesticular, es un discurso un tanto no tan convencedor, un tanto hasta incoherente. Tenemos que dar a conocer nuestra conclusión si es que se han logrado los objetivos, hacer un breve resumen, incluso una lluvia de ideas, bancos de preguntas. Dentro de nuestra carrera, dentro del diseño gráfico, uno tiene que saber convencer al cliente. Entonces, esto es importante que pongamos en práctica porque de lo contrario no venderíamos, no sería exitoso nuestros diseños. Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros a ese cliente nosotros retribuir con argumentos, convencerle de lo que nosotros estamos haciendo. Podemos presentar gráficamente, sí, pero a veces sí necesita un poco de refuerzo lo que nosotros hacemos. Y de lo contrario no se vendería, no seríamos diseñadores gráficos si es que no sabemos expresar primeramente textual y verbalmente en imágenes. Entonces creo que hay que empezar desde las bases, que es lo oral, la expresión oral, para luego nosotros poder aplicar a lo gráfico. Una frase, vamos a decirla: el futuro tiene muchos nombres. Para el débil es lo inalcanzable, para el miedoso es lo desconocido, para el valiente la oportunidad. Entonces, seamos valientes, aprovechemos la oportunidad, no tengamos miedo ante el público,
que eso nos va a nosotros mismos a ayudar. Muchas gracias, buenas noches.